Hola Pache, buenas tardes. Mi equipo está conformado por tu servidora, María Fernanda Díaz Aguilar, por María Fernanda Beltrán Colín, Jimena García Reyes, Isaí Ramos Garrido y Vázquez Nieves Diego Francisco. Nuestro tema es reduciendo la huella ecológica del uso farmacéutico. Yo empezaré hablando sobre un tema que combina los aspectos fundamentales de la vida moderna, que es la salud y el medio ambiente. A lo largo de la historia, los medicamentos han sido una de las herramientas más poderosas para mejorar la calidad de vida. Nos ayudan a prevenir enfermedades, aliviar síntomas y salvar millones de vidas cada año. Pero detrás de todos estos beneficios hay un aspecto del que pocas veces hablamos, que es el impacto ambiental de los medicamentos. Cuando pensamos en contaminación, solemos imaginar plásticos, gases industriales o pesticidas, pero raramente consideramos que los fármacos también son contaminantes químicos. Desde la fabricación de los fármacos, su distribución, consumo hasta su eliminación. Los medicamentos dejan una huella ecológica. Estos contaminan el medio ambiente principalmente a través de las aguas residuales, tanto de origen doméstico y hospitalario como de la industria farmacéutica, y también por el desecho incorrecto de fármacos vencidos o no utilizados a la basura. Estos compuestos, una vez en el agua y el suelo, suelen ser tóxicos para los organismos. Pueden alterar ecosistemas, pueden provocar resistencia en las bacterias y también terminan acumulándose en la cadena alimentaria. En los últimos años ha surgido un nuevo enfoque llamado sostenibilidad farmacéutica que busca encontrar un equilibrio entre la eficacia terapéutica y la protección del entorno. La sostenibilidad farmacéutica se refiere a la adopción de prácticas responsables en toda la cadena de valor de la industria para minimizar el impacto ambiental, social y económico. Esto implica reducir la huella de carbono mediante procesos muchísimo más eficientes, optimizar el uso de recursos como el agua y la energía y también el manejo de residuos de manera adecuada. Una pregunta fundamental es cómo es que los medicamentos llegan al medio ambiente. La realidad es que existen muchísimas vías por las que los fármacos se dispersan. En primer lugar, cuando una persona ingiere un medicamento, no todo se absorbe en el cuerpo. Una parte se excreta a través de la orina y otra parte a través de las heces. Estos compuestos activos llegan a las plantas de tratamiento de aguas, pero en estas instalaciones no están diseñadas para eliminar sustancias farmacéuticas. Por eso terminan en ríos, lagos o también incluso en aguas subterráneas. Otra fuente importante es la eliminación incorrecta de medicamentos vencidos o sobrantes. Muchas personas, en lugar de desecharlas de forma correcta, mejor los tiran en el drenaje o en la basura, lo que provoca que los principios activos se filtren al suelo o al agua. Los biosólidos y estiércoles usados en la agricultura también, por ejemplo, pueden contener restos de antibióticos o analgésicos que provienen del ganado. Con el tiempo, estos residuos se acumulan en el suelo y en las plantas y luego pasan a la cadena alimentaria. A esto se le llama bioacumulación o bioconcentración y pues puede afectar a peces, aves, insectos y finalmente a los seres humanos. Bueno, también otro riesgo de la disposición incorrecta de los medicamentos es que existe el riesgo de que estos se falsifiquen. Desechar medicamentos con sus empaques originales puede facilitar su reutilización o también la creación de fármacos adulterados. Y pues de esta manera se cierra un ciclo, que los medicamentos que alguna vez utilizamos para curarnos pueden volver a nosotros a través del agua o de los alimentos. Aunque las concentraciones suelen ser demasiado pequeñas, los efectos a largo plazo aún se desconocen completamente,
pero pues estos pueden influir en procesos hormonales, inmunológicos o hasta incluso en procesos genéticos. Bueno, uno de los mayores desafíos es que esta contaminación es invisible. No vemos los residuos farmacéuticos en el agua ni en los alimentos, por lo que su impacto pasa desapercibido. Durante mucho tiempo, la medicina tradicional no ha considerado el aspecto ambiental dentro de su práctica. El enfoque ha sido exclusivamente curativo, centrado en la salud del paciente, pero no en las consecuencias ecológicas de los tratamientos. La farmacovigilancia, por ejemplo, se dedica a monitorear los efectos secundarios en humanos, pero no los efectos colaterales en el medio ambiente. Además, hay muy poca comunicación entre médicos, farmacéuticos y científicos ambientales. Cada campo trabaja por separado, sin una visión común. En cuanto a las leyes, no existe un consenso internacional sobre cómo deben eliminarse los medicamentos caducados o no utilizados. En algunos países existen programas de recolección, pero en la mayoría no existen o no se aplican adecuadamente. En México, por ejemplo, tenemos el SINGREM, significa Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos. Es una asociación civil sin fines de lucro en México, creada por la industria farmacéutica para gestionar de manera responsable los medicamentos caducados y sus envases, tanto de los hogares como de los establecimientos. Su objetivo es reducir la contaminación que estos residuos representan, ofreciendo una disposición final segura a través de centros de acopio, que en donde se pueden encontrar en hospitales, en farmacias, incluso en nuestra facultad de farmacia, también es un centro de acopio SINGREM. Bueno, ¿qué sucede? Que las personas no tienen la educación ecológica o el conocimiento de que los medicamentos no se desechan en la basura municipal o basura común, sino que se desechan de otra forma. Bueno, la eliminación adecuada de medicamentos ha llevado a que millones de toneladas de medicamentos terminen cada año en vertederos o cuerpos de agua. Lo preocupante es que esta falta de coordinación no solo daña al medio ambiente, sino que también representa una pérdida económica y sanitaria enorme. Necesitamos un cambio de paradigma donde la salud y el medio ambiente dejen de verse como ámbitos separados. Ambos deben considerarse de un mismo proceso. Ecological effects of pharmaceuticals are already being observed in various parts of the world. For instance, hormonal contraceptives have caused changes in male fish, which begin to develop female characteristics due to constant exposure to estrogens present in the water. It has also been documented that diclofenac, a common anti-inflammatory drug, has led to massive deaths of vultures in Asia, as these birds suffer from kidney failure after feeding on livestock treated with the medication. In the case of antibiotics, their presence in the environment has contributed to the emerge of antibiotic-resistant bacteria, a problem recognized by the World Health Organization as a global threat. However, the impact is not limited to wildlife. Humans are also exposed to very low but continuous levels of pharmaceuticals through water and food. Although there are no conclusive studies yet about the long-term effects, it is suspected that these substances could affect the endocrine, immune, and reproductive systems. Moreover, this type of pollution can disrupt entire ecosystems, affecting microorganisms, plants, and animals that play vital roles in the ecological chain. In summary, pharmaceuticals have a double-edged nature. While they save lives, they can also cause unexpected biological consequences if they are not managed properly. Y bueno, para enfrentar este problema se están desarrollando diversas estrategias.
Una de las más importantes es el diseño de la cuna a la cuna o from cradle to cradle, que promueve que todos los materiales utilizados en los medicamentos puedan reintegrarse al ciclo natural sin causar ningún daño. Esto se complementa con la química verde, que busca reducir el uso de sustancias tóxicas y optimizar los procesos de fabricación para que sean más limpios y eficientes. Otro aspecto clave es la prescripción racional. Muchas veces se recetan medicamentos innecesarios o en dosis excesivas. Si se promueve un uso más prudente, se reducirían tanto los residuos como los efectos adversos en los pacientes. Además, la educación del consumidor es esencial. Debemos aprender a no automedicarnos, a almacenar correctamente los fármacos y a no desecharlos en la basura o en el drenaje. En varios países se han implementado programas de recolección de medicamentos caducados donde las farmacias o instituciones reciben los productos para su disposición segura. Finalmente, integrar la educación ambiental en la formación médica y farmacéutica es fundamental para cambiar mentalidades y fomentar una cultura de responsabilidad ecológica. En conjunto, estas acciones no solo reducen el impacto ambiental, sino que también pueden mejorar la calidad y eficiencia del sistema de salud. Now, let's focus on how healthcare systems have addressed the problem of pharmaceutical waste. Traditionally, medical literature has paid little attention to the persistence of drugs as environmental pollutants. It wasn't until around 2006 that pharmacovigilance began to systematically address this concern. On the other hand, perinatal literature was somewhat ahead of the curve, recognizing the importance of monitoring and properly disposing of drugs used in animals. This shows that the problem is acknowledged, but it is not yet fully integrated into clinical practice. Aún hoy, los mundos visible e invisible de los fármacos no se consideran como un ciclo de vida completo. Esto genera un desequilibrio entre el uso de medicamentos y la protección ambiental. La OMS enfatiza que la gestión de residuos sanitarios, incluyendo la eliminación de fármacos caducados, es un imperativo de salud pública. En esta diapositiva vemos una imagen que muestra cómo antes se recomendaba desechar los medicamentos en casa. Antes se mezclaban con un poco de tierra o arena, sustancias poco atractivas, para después colocarlas en un recipiente cerrado y se procuraba tachar la información de los recipientes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar la reventa de los mismos o el uso indebido de los mismos. Sin embargo, este método ya no se considera el ideal porque aunque evita el uso indebido de los fármacos, no garantiza realmente que las sustancias activas no terminen contaminando el medio ambiente. Sí procura una parte, que sería la parte de evitar accidentes, de evitar pues un mal uso de los mismos, porque pues se pueden rellenar con medicamentos que pues pueden no estar aprobados, no estar dentro de las leyes, que pueden provocar accidentes, pueden provocar sobredosis, pero pues técnicamente pues tampoco se procura por el principio activo en sí, entonces pues sigue afectando al medio ambiente y sigue afectando a la población. Hoy en día en Estados Unidos se promueven programas más seguros como el Drug Take Back Programs, donde las personas pues pueden llevar sus medicamentos caducados o sobrantes a farmacias y a centros de recolección donde ya se llevará a cabo su destrucción controlada. En el caso de México, pues aunque la COFEPRIS regula el manejo de residuos farmacéuticos, tenemos el SINGREM, ciertas campañas todavía en promoción para que pues la gente conozca de este correcto desecho de los fármacos, pues aún hay pocos puntos de acopio y muchas personas pues por comodidad o pues como se mantiene diciendo,
por desinformación pues siguen recurriendo a métodos caseros como el de la imagen o incluso llegan a desecharlos por el inodoro. Esto refleja la diferencia entre la regulación y la práctica real y evidencia la urgencia de mejorar la infraestructura para la gestión de residuos farmacéuticos. Afortunadamente, hay avances que nos acercan a la sostenibilidad en la atención sanitaria. Una confluencia de tecnologías modernas dentro del marco de responsabilidad social corporativa permite prácticas más eficientes y responsables. Entre estos avances destacan las tecnologías de la información, como registros electrónicos de salud que permiten reducir el uso de papel, mejorar el seguimiento de tratamientos y evitar errores o duplicación en recetas. ¿Esto en qué se traduce? En que existiría menos desperdicio de medicamentos y una atención un poco más precisa. También pues se iría ligado a la medicina personalizada y a la genética médica, porque aquí se utilizan solo los fármacos necesarios y en la dosis correcta. Esto disminuye la sobreprescripción y la generación de residuos farmacéuticos. En el campo de la industria farmacéutica también tenemos la química verde que busca diseñar y fabricar medicamentos de una forma un poco más limpia. Se usan menos solventes tóxicos y se reducen los desechos, además de que fomenta el desarrollo de moléculas biodegradables que no persisten tanto en el ambiente. La administración de fármacos dirigida también se refiere al desarrollo de métodos de liberación dirigida, donde el medicamento actúa solo en el tejido que lo necesita. Esto mejora la eficacia terapéutica y evita que se liberen grandes cantidades de fármaco al resto del organismo o al medio ambiente. Finalmente tenemos los programas globales, una cuestión un poco más administrativa, donde la gestión de medicamentos es impulsada por la recolección, el uso racional y la educación sanitaria. Algunas iniciativas promovidas por la OMS y empresas bajo el marco de responsabilidad social corporativa buscan pues asegurar que los tratamientos beneficien tanto a las personas como al planeta. Estos enfoques no solo mejoran la atención médica, sino que también reducen la introducción innecesaria de fármacos al medio ambiente. Y pues a pesar de todo esto, de los avances en los sistemas sanitarios, pues aún existen ineficiencias que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Por ejemplo, cuando los fármacos se prescriben o se desechan de manera inadecuada, terminan liberándose al medio ambiente. Esto genera una carga de residuos farmacéuticos que llegan a los ecosistemas acuáticos, terrestres, afectan la biodiversidad y afectan pues la salud humana. En cuanto a las ineficiencias en la atención médica, pues estas pueden darse por errores en la prescripción, tratamientos innecesarios o incluso el uso excesivo de antibióticos. Se sabe que en México actualmente pues ya tenemos leyes que regulan la administración de antibióticos, aparte del impacto ambiental que estos tienen pues en nosotros, en nuestro planeta, pues igual se refiere a la resistencia de los mismos microorganismos. Cada una de estas prácticas incrementa el consumo de recursos, energía y materiales, lo que lleva a la huella ambiental del sistema sanitario. Un claro ejemplo de la exposición a la fauna es que muchos animales silvestres entran en contacto con fármacos o compuestos químicos que llegan al agua o al suelo, sea directa o indirectamente, pueden pues estar en contacto con los mismos. Esto puede alterar sus ciclos reproductivos, su comportamiento, incluso causarles la muerte. Estos efectos, aunque a veces pues no se ven de inmediato, rompen el equilibrio ecológico. Por otro lado, los residuos innecesarios son otro gran desafío. Se generan por caducidades de medicamentos que no fueron ocupados, empaques plásticos no reciclados o material médico de un solo uso. Reducir estos residuos mediante programas de recolección y reciclaje, así como optimizar el manejo de inventarios en hospitales y farmacias, pues sería clave para avanzar hacia una atención más sostenible. Sería un proceso un poco más largo, un proceso que realmente requiere de mucho detalle porque pues
no le vas a decir a los médicos que reutilicen los materiales, ¿no? Pues claramente que no, pero se requiere de una investigación más a fondo, de un proceso más allá de propuestas. Pharmaceutical waste doesn't disappear, it's recycled from surface and groundwater into drinking water and food supplies. This means that humans are chronically exposed to low levels of active drugs, even though their long term effects are still largely unknown. It's a reminder that human health and ecological integrity are closely linked. Any action to reduce this waste not only protects the environment, but also our own health. Finalmente, hablemos de la gran oportunidad que tenemos para mejorar la sostenibilidad. Reducir los medicamentos sobrantes. Si los pacientes solo reciben lo necesario y se implementan prescripciones más prudentes, se reducirían considerablemente los residuos ambientales y al mismo tiempo pues se optimizaría el uso de recursos médicos y farmacéuticos. Esto también implicaría una gestión más eficiente desde el punto de vista económico, porque pues evitarían gastos innecesarios en producción, en almacenamiento y eliminación de medicamentos que pues no serán utilizados. Mejorarían los resultados terapéuticos porque los pacientes cumplen mejor con su tratamiento. Esto pues ya también depende de cada persona, porque sí es difícil y sí se encuentran pacientes que es bastante difícil que se apeguen a su tratamiento, a la rutina. Un paciente que ya tiene años con su tratamiento, pues sí será un poco más disciplinado, habrá otros que no, pero sí hay pacientes que dejan sus tratamientos a la mitad. En el caso de los antibióticos, pues es mucho más grave porque se genera la resistencia. Los pacientes se sienten bien, ya se sienten mejor a los 2, 3 días de empezar su tratamiento y pues se les hace fácil romper con el mismo. Un grave error que se les intenta aclarar a la hora de la consulta, pero incluso también pues existe esa desinformación por parte de algunos médicos, ¿no? Que pues los médicos pues dentro de su trabajo pues nada más llegan, prescriben, el paciente pues compra su tratamiento, va y se lo toma. Pero como comento, pues ya a la hora de su tratamiento, cuando se sienten bien, pues se les hace fácil cortarlo. Hay casos pues en los que pues no repercute tanto en su salud, no repercute tanto pues ya directamente o indirectamente al medio ambiente, pero sí deberíamos de tratar de evitar ese tipo de acciones. Esto disminuye la posibilidad de errores, confusiones o interrupciones de tratamiento, como ya lo había mencionado. Pero también se minimizan los riesgos de abuso, automedicación o envenenamientos accidentales, especialmente con las personas que en lugar de ir a una farmacia, a un centro médico, pues se les hace fácil ir a la tienda de la esquina, pedirle a la vecina recomendaciones, la vecina ya la automedicó. Entonces, pues ese tipo de acciones pues son parte del problema. Cuando los medicamentos sobrantes quedan almacenados en casa sin supervisión, también generan un riesgo porque llegan a eliminarse de forma incorrecta. Pueden quedarse almacenados ahí por años, mucho tiempo, y pues la persona pues realmente a lo mejor será descuido, pues no tendrá tiempo, pero es una mala práctica. Tiene que procurarse supervisar la caducidad de los medicamentos, irlos juntando, ¿no? No estamos diciendo que a la hora de notar que un medicamento ya se caducó, ir inmediatamente con el centro de acopio, pero sí irlos juntando y cada cierto tiempo irlos a desechar. No dejarlos ahí por años o mucho tiempo. Desde el punto de vista ambiental, el impacto positivo es pues igual de importante. Al reducir los sobrantes,
se disminuye la cantidad de fármacos que terminan en el agua o en los suelos y se evita la contaminación que afecta a la fauna, a los peces, animales y microorganismos. También se previene la acumulación de residuos hospitalarios que suelen requerir tratamientos especiales para su eliminación y generan una huella de carbono significativa. Los programas de recolección y reciclaje de medicamentos caducados o no utilizados son un paso clave en esta dirección. Permiten una eliminación segura y responsable que garantiza que los compuestos activos no lleguen al medio ambiente, que los envases sean gestionados adecuadamente. En conjunto, reducir los sobrantes representa una acción con beneficios duales. Aquí encontramos este equilibrio, porque por un lado protege la salud humana al hacer más seguros y eficaces los tratamientos, y por el otro protege el medio ambiente al minimizar la contaminación y el desperdicio. Es una medida sencilla, pero con un impacto enorme, si se aplica de manera constante y coordinada entre profesionales de la salud, pacientes y autoridades sanitarias. Obviamente, pues tiene que haber mucho apoyo de todas las partes. Pero en pocas palabras, pues reducir, minimizar o eliminar los medicamentos sobrantes representa el proteger el medio ambiente y mejorar la salud humana. Este pues es un claro ejemplo de cómo la sostenibilidad y la eficiencia pueden ir de la mano en la atención sanitaria. Mejora de la eficiencia de la farmacia. Health data mining and pharmacovigilance. Organizations such as IMSS Health, Brisbane Dendrite International, and Walters Clover purchase and analyze detailed prescription records. IMSS Health, for example, process data for nearly 1 billion monthly prescription sales. Electronic System and Information Technologies. Medicine has increasingly adopted digital technologies such as e-prescription, electronic health records, and decision support systems. These technologies will improve the quality and timelines of prescribing and dispensing and empower consumers regarding their health information. Examples include Microsoft Health Vault, Google Health, and Cleveland Clinic's MyChart. Benefits of unique and harmonized information. Access to complete and accurate medical information could solve many problems that lead surplus medication and over-medication such as unintentional polypharmacy. Harmonized approaches are needed for drug disposal, collection programs, recycling, evidence-based prescribing, and monitoring of API residues in the environment. Data mining of unit drug collection can provide valuable insights into prescribing and dispensing habits, revealing improvements to reduce surplus. Stop. Impacto transformador de la PGX. Bueno, al introducir la medicina personalizada es crucial entender su evolución. Su impulso decisivo y su formación comenzaron con los avances del proyecto del genoma humano a finales de los 90. Gracias a su comprensión del genoma y a los avances en campos como la metabolómica y la proteómica, la MP es un concepto amplio que agrupa diversas dimensiones con terminologías específicas, como lo son la farmacogenómica, que es la PGX. Esta se centra en cómo la genética individual influye en la respuesta al medicamento. La medicina de precisión dirigida estratificada. Esta busca ampliar el tratamiento solo a aquellos pacientes que se benefician. Y la medicina basada en la evidencia y resultados. En esta prioriza los resultados clínicos tangibles sobre el mero tratamiento de los pacientes o de los síntomas. Ahora tenemos 4 puntos distintos. En esta, el primer punto sería la optimización terapéutica máxima. El propósito fundamental de la MP es pasar de una medicina de talla única a un enfoque que busca la respuesta terapéutica óptima para cada paciente.
Esto, con la integración de la farmacogenómica y los diagnósticos complementarios, el potencial de aumentar la efectividad de un medicamento em, en la población objetivo podría teóricamente acercarse al 100. El número 2 sería el mecanismo de optimación, que es fármaco, dosis, horario, duración. La optimación se logra mediante la selección del fármaco óptimo. Esta la combinan con la dosis y el horario óptimo y por la duración óptima. Todo esto mientras se busca minimizar los efectos secundarios. La programación de la dosis, o sea, el horario, es vital. Es un factor conocido como cronobiología. La entrega de medicamentos programada según los ritmos naturales no pueden disminuir la incidencia de reacciones adversas. El número 3 es evitar el uso innecesario de contraindicado. Un beneficio clave de la MP es que se utiliza para evitar activamente el uso de medicamentos en aquellos individuos con una predisposición contraindicada. La MP tiene un objetivo que es tener en cuenta las diferencias entre los individuos, como la genética, que puede ser metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos, el género, la edad y el estado de salud, para poder dictar la respuesta a los medicamentos. Y por último, sería la detección temprana y la prevención. La MP también facilita el diagnóstico y el tratamiento temprano, lo que podría permitir investigaciones farmacológicas menos sostenidas. La detección temprana de enfermedades, especialmente como para el cáncer, con mejores diagnósticos, podría incluso obviar la necesidad de terapias a largo plazo y de mantenimiento. Siguiente. Ok, ineficiencia generalizada actual y sobreuso. Debemos reconocer que a pesar de su visibilidad y popularidad, incluso los llamados fármacos superventa solo demuestran eficacia en un rango del 40% al 60% de los pacientes. Allen Rose, ex vicepresidenta del Glaxo, afirmó que más del 90% de los fármacos solo son funcionales en el 30 o el 50% de las personas. Esto tiene consecuencias graves. Uno sería ineficiencia e imprudencia. Dos, el sobreuso. Si la mayoría del uso de los medicamentos no está justificado, conduce a una gran acumulación de fármacos sobrantes. Y tres son los medicamentos auxiliares. Este promueve la necesidad de medicamentos auxiliares para contrarrestar los efectos secundarios que surgen por el uso no dirigido. La farmacogenómica, que es la PGX, es la piedra angular de la medicina personalizada. Este, mm, y sabemos que su objetivo principal es pasar de la generalización a la individualización, teniendo en cuenta las muchas diferencias entre individuos y la forma en que esas variables interactúan para poder dictar las respuestas de los medicamentos. Esas diferencias son amplias y complejas. Estas incluyen desde la genética, también se considera la epigenética, el género, la edad, la etnia, el estado de salud. El impacto de la PGX va más allá de la descripción actual. Esta también toma en cuenta el rescate de los fármacos. O sea que la PGX tiene el potencial de definir nuevos usos o blancos para fármacos existentes antiguos. Incluso puede rescatar un medicamento de un fracaso en ensayos clínicos al identificar subgrupos pequeños que representan o que respondieron mal y que al ser excluidos mediante pruebas de cibrado, permiten la aprobación regulatoria de fármacos para subpoblaciones específicas. Y también toman en cuenta el aumento en la tasa de la población NMES. En esto se refiere a que la PGX puede aumentar la tasa de aprobación de nuevas entidades moleculares, que es la NMES. Esto se logra porque la PGX reduce el tamaño y la duración de los ensayos clínicos. Esto lo hace con una estratificación más estrecha, lo que mejora el poder discriminatorio al eliminar a los no respondedores.
La farmacogenómica es una herramienta con un impacto transformador. Esta va más allá de la simple prescripción, afectando todo el ciclo de la vida del medicamento. También tiene logros. Uno de ellos es el potencial de rescate de fármacos, como ya lo comenté. Las pruebas de detección pueden identificar a esos subgrupos que no responden adecuadamente a un fármaco y esto permite rescatar ese medicamento del fracaso en ensayos clínicos y lograr su aprobación regulatoria por subpoblaciones específicas. Este, mm, en términos de eficiencia, la PGX tiene un impacto directo en la salud o el sistema de la salud y el medio ambiente. Tiene la metabolización y la cronobiología. En la metabolización, aquellos pacientes clasificados como metabolizadores deficientes o que son lentos pueden contribuir con una fracción despolarizada del API, originar las aguas residuales mediante la excreción. Y la cronobiología es un factor crucial que la MP busca integrar, es la cronobiología, es decir, la sincronización de las dosis. Ahora, voy. Esto ya lo dije. Ahora, Green Chemistry in the Pharmaceutical Life. The core thesis of green chemistry is that actions designed to minimize environmental impact are likely to also have reciprocal collateral positive outcomes for human health. GC is central to reducing the environmental footprint of active pharmaceutical ingredients and making drug-based medical care more sustainable. Green chemistry is applied across the entire pharmaceutical life cycle opportunities for its application span from drug design, formulation, and delivery to manufacturing and packaging. There are two fundamental objectives of GC that minimize environment impact and improve efficacy. One, dose reduction and precision. This is achieved by eliminating unnecessary or inefficient chemical inputs. Optical pores APIs, utilizing optically pure eliminates non-therapeutical trial isomer, which in turn reduce the overall dose administered. Target delivery, develop a structure formulation on delivery device that factory the API to selectively reach its biological target. By making delivery more precise and efficient, the dose can be vastly reduced, and to environment and manufacturing safety. This involves reduce waste and ensure safe molecules are used, like safer synthetic routes and degradable structures. In safer synthetic routes are employing synthetic routes that are really less on hash routes, risky and reduce the production of hash route waste. The use of biologicals is an example of such a route. And in degradable structures, design chemical structures that are more amenable to microbial and chemical transformation or degradation. This results is shorter environmental half-lives and a reduced potential of bioconcentration in non-target organisms. Listo. Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar sobre la mejora de entrega de fármacos. Hay tres puntos importantes: la entrega más precisa y eficiente, el desarrollo y crecimiento de péptidos naturales y la efectividad. Se han desarrollado enfoques variados en una entrega más dirigida a los APA. Al hacer la entrega más precisa y eficiente, las dosis pueden reducirse drásticamente y minimizar o eliminar los efectos secundarios. Efectos incluyen anticuerpos fármaco. Ejemplos incluyen anticuerpos fármaco que dirigen citóxicos a las células tumorales y el uso de nanotecnología para mejorar la efectividad de las nuevas entregas.
El desarrollo creciente de péptidos naturales y los APA proteicos modificados junto con los ogluno- oligonucleótidos tienen implicaciones importantes para el impacto ambiental, ya que suelen tener una huella ambiental menor que los APA sintéticos estables. Esto quiere decir que los fármacos los hacen un poquito más eficientes. Eso hace que minimicen los efectos secundarios de los pacientes. También las nuevas creaciones de anticuerpos naturales, se podría decir. Y hace que la huella ecológica reduzca drásticamente. Bien, ahora vamos con el Pharmaceutical Cares and Medication Management. The concept of pharmaceutical care has greatly expanded the role of pharmacists in the recent years. Nowadays, it's don't use about dispenses of the sayings medicines, but out providing responsible support turnaround the turnaround the drugs therapy. I aiming to achieve results that truly provide the patient's quality of life. Because of this, pharmacy has evolved from practices focused mainly on customer to one synthesis of patient's case, where the pharmacist's knowledge and real bound to the healthy care process. Esta pequeña presentación o esta pequeña información habla del concepto de atención farmacéutica y que ha hecho que el papel del farmacéutico cambie en los últimos años. Ahora no solo se trata de entregar o vender medicamentos, sino de ofrecer un acompañamiento responsable durante la terapia farmacológica. Esto hace que los resultados que realmente mejoren la calidad de vida del paciente. Gracias a esto, la farmacia ha pasado de ser una práctica enfocada no solo en el cliente, sino a que convertirse en una profesión centrada en la atención al paciente, donde el conocimiento del farmacéutico aporta un valor muy alto o más alto. The idea is that squeezing pharmacovigilance system could be expanded to monitor environmental implications, checks or accessories, sources of active pharmaceutical ingredients (APA), resilience their presence in the environment, and effects of man-target organisms. Currently, there is no formal program to monitor this occurrence of the APAs in the environments of the emergence and molecular epitets and emis that have not been provisionally used. A true farms icons vigilance program you requires collaborations between environmental science, healthcare professionals, and various companies in the pharmaceutical industry. El concepto del farmacovigilancia y farmacoecología y farmacovigilancia busca entender los efectos que los medicamentos pueden causar no solo en las personas, sino también en el medio ambiente. La idea es ampliar los sistemas de farmacovigilancia actuales para incluir el monitoreo ambiental observado, donde se liberan los compuestos activos, su presencia y el entorno y cómo afectan a otros organismos. Hoy en día no existe un programa formal que haga este seguimiento, por eso se necesita una colaboración entre científicos profesionales de la salud y la industria científica. En clase estábamos viendo esto, que, eh, o sea, los procesos en la industria tienen que ser un poco más sustentables para que el fármaco en el medio ambiente en el que se va a liberar o los desechos de la industria que genera se puedan liberar de una manera buena y no contamine tanto el medio ambiente o como puede contaminar el suelo en donde se va a liberar. De esto habla más que nada de la farmacovigilancia y de la visión integrada, que tenemos que ser un poco más conscientes al comprar medicamentos porque no en cualquier lado los podemos desechar. Hay personas que ni siquiera saben cómo desechar un fármaco o
o hay personas que sí lo saben y no siguen estos pasos para poder desechar un fármaco y lo hacen de mala manera. O sea, no también tiene también que ver la industria y tiene que también que ver el conocimiento de los pacientes. Los desafíos para la implementación de la medicina personalizada. Es la implementación de la PM avanzada en enfrentar desafíos significativos para los ex- stakeholders. Hay varios puntos. Lo más importante que pude captar de esto es las preocupaciones éticas y públicas exigen una cuidadosa atención, especialmente la protección de información personal por parte de profesionales de la salud, investigadores y la industria de seguros. Otro punto muy importante es la legislación como la Ley de No Discriminación por Información Genética, la GINA, de 2008 en Estados Unidos. Busca garantizar la privacidad de la información genética. Otro punto muy importante es que se necesitan avances continuos en química, analítica, medicinal y biología para técnicas sustentables específicas y precisas, así como pruebas rápidas y económicas con utilidad clínica en ICOA. También estábamos hablando de esto en clase, que por ejemplo, yo no sabía de esto, pero hay empresas en Estados Unidos que se dedican a la información genética y estábamos hablando de eso, de que, o sea, si necesitas material genético por algún caso que tengas, o sea, estas empresas tendrían el control de tu información genética. Traería muchos problemas éticos y a la vez no, porque si tienes un problema y necesitas material genético, pues puedes ocuparlo de esta empresa o puedes pedirlo de esta empresa. Y por último tenemos la conclusión. El- una visión para la sostenibilidad. La pregunta central para la sostenibilidad del uso de medicamentos y la intersección de salud humana y la ecología es qué tipos y cantidades de medicamentos se necesitan para optimizar la salud y bienestar de la sociedad, protegiendo al mismo tiempo la integridad del medio ambiente. Lo que se trata este tema básicamente es, creo, de la desinformación que tiene toda la población al no saber cómo desechar sus medicamentos y también el mal uso que tienen o la mala manera de deshacerse de sus residuos químicos en las industrias. En clase estábamos hablando de esto, o en clase fuimos a un lugar donde tratan todo el agua de las fábricas y tienen un control muy bueno, no el mejor creo yo, pero sí un muy bueno. O sea, aquí en Morelos, o bueno, en el parque industrial de aquí de Morelos, bueno, pues sí tenían un gran control de los residuos, pero no me quiero imaginar en otros lugares donde las cantidades son masivas y son muchísimo más grandes, que se pueden deshacer de los residuos en un lugar, no sé, en un lugar como una barranca o un río o algo así, y están contaminando el medio ambiente. Igual los contaminamos los medicamentos al desecharlos por la basura o no sé, hay personas que queman la basura y pues de ahí se hace un residuo muy malo. Ok, los puntos que tengo a tratar es un sistema de salud virtual perfecto que funcione perfectamente no generaría medicamentos sobrantes. ¿Qué es eso? Es como, creo yo que si hubiera una aplicación que tengan no sé, por ejemplo, una aplicación para medicamentos o para organizar los estantes de los medicamentos de el IMSS. Sería mucho más fácil, o creo yo, sería mucho más práctico el llevar un conteo de cuánto medicamento entra al hospital y cuánto medicamento sale. Esto me imagino que te daría una gráfica de probabilidad de cuánto medicamento necesitarías para el siguiente mes y así no generarías residuos, sino estarías llevando un conteo preciso de cuánto medicamento va a salir del hospital en tantas fechas y a tales meses, para cuántos años, y así no tendríamos un mal gasto de